Ok, esta es la segunda parte de la guía para la elaboración del PIA. Vamos a comenzar diciendo y repasando qué es lo que les pedí. Entonces, lo que les pedí tiene que ver con, ahí voy, dame tantito. Cálculo de asentamientos, capacidad de carga, que lo comenté en el video pasado. Y aquí les voy a hablar de empujes de tierra y estabilidad de la estructura de retención para el muro del área de derrames. ¿Ok? El muro del área de derrames está alrededor del tanque, ¿sí? Es algo que se pone para evitar que se desparrame el contenido del tanque sin control y es como una barrera de contención. Entonces, eh, en este caso, propusimos este muro que tiene efectivamente 3 metros de altura, tiene una altura libre de 1,90 del lado del área de derrames, está desplantado hasta 3 metros, ¿ok? Con una pata de 1,50, 90 centímetros del otro lado. Y ahí está el peralte de la zapata de 20 centímetros, el peralte de la pantalla de 15 centímetros. Y ahí están las demás dimensiones, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer con eso es tomando en cuenta lo que tenemos, ¿verdad? Empuje de tierras. ¿Ok? Necesitamos obviamente C, Fi, gamma, ¿verdad? Que ya habíamos definido anteriormente de la capacidad de carga. Si ustedes recuerdan en el video anterior, esto lo sacábamos de el número de golpes de la prueba de penetración estándar y de los límites de consistencia, ¿verdad? Hay correlaciones con correlaciones, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Tenemos el muro de 3 metros en su totalidad, con 1,90 del lado del derrame, del área de derrames, ¿verdad? Es decir, el tanque va a estar acá, ¿verdad? Tanque. Por acá va a estar el tanque, área de derrames, y aquí va a estar nuestro muro de contención, ¿verdad? Ok, lo exageré y acá está la tierra, ¿verdad? Entonces está desplantado hasta 3 metros acá, ¿verdad? Ok, entonces, dos cosas. El empuje activo, ¿sí? Sería dado por la expresión de Rankine de 1/2 de gamma por h cuadrada por Ka menos 2 veces la cohesión por la raíz cuadrada de Ka por h. ¿Ok? Esto es Rankine para un suelo con C y con fibra. ¿Ok? Que es lo más correcto en este caso porque tenemos cierta cohesión y cierta fricción. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular también el empuje pasivo. El empuje activo obviamente va a ser del lado de los 3 metros, ¿verdad? Ahorita hago un esquemático. Nomás primero les comento que el empuje pasivo pues va a ser 1/2 de gamma por h cuadrada por Kp más 2c raíz de K, perdón, por raíz de Kp por h. ¿Ok? ¿Dónde están esos empujes? Pues uno está del lado izquierdo, ¿verdad? Por acá.
Este sería el empuje activo. Y del lado del área de derrames tenemos el empuje pasivo. ¿Ok? Ok, bueno. Entonces ya calculamos tanto el empuje activo como el empuje pasivo. Bueno, ahora, el cálculo de estabilidad. Va a ser por volteo. Entonces, tal como lo hicimos en el ejemplo de clase, nos dedicamos a hacer suma de momentos. En este caso va a ser con respecto a este punto de acá, ¿verdad? Y tenemos el empuje activo, tenemos por acá el empuje pasivo, ¿verdad? Y tenemos tanto el peso del muro, ¿verdad? Tenemos el peso de esta parte de relleno de suelo, el peso de esta parte de relleno de suelo que nos está ayudando al equilibrio, ¿verdad? Entonces acuérdense que el peso del muro lo pueden dividir en zonas, ¿verdad? Tenemos, vamos a decir, tenemos este peso de aquí, el peso de la parte del medio, el peso de la parte de acá, con sus respectivos brazos de palanca. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos esta distancia, aquí tenemos esta distancia, y aquí tenemos esta otra distancia como brazos de palanca del centroide de cada uno de esos pesos. Tenemos el brazo de palanca del empuje activo, ¿verdad? Tenemos el brazo de palanca del empuje pasivo, el brazo de palanca de cada uno de estos pesos de suelo que tenemos ahí, ¿verdad? X4, X5, ¿verdad? Entonces, el factor de seguridad sería momento resistente entre momento actuante, ¿verdad? Momento resistente sería todos los que van a favor de la estabilidad, ¿verdad? En este caso, el empuje activo desestabiliza, que va para acá, y todos los demás van al otro sentido, ¿verdad? Entonces, todos los momentos resistentes serían el peso del muro, lo dividimos en tres partes con su correspondiente, ¿verdad? Peso del suelo con su brazo de palanca, el otro peso del suelo con su brazo de palanca, ¿verdad? Y el empuje pasivo por su brazo de palanca, y este sería el momento resistente, ¿verdad? La suma de todos esos sería el momento resistente. El momento actuante pues sería el empuje activo por su brazo de palanca, ¿verdad? De ahí saco yo el factor de seguridad, que si el factor de seguridad es mayor que 1.5, mayor o igual que 1.5, si es verdadero, está correcto. Si está incorrecto, ¿verdad? Pues no cumple, ¿verdad? En este caso, si no cumple, así lo dejan, ¿verdad? Nada más diciendo que el muro no cumple con las dimensiones, ¿ok? Bien. Con respecto al deslizamiento, el deslizamiento tiene que ver con que, otra vez, el empuje activo, bueno, aquí me estoy equivocando con esto de acá. El empuje activo trata de mover al muro hacia acá, ¿verdad? Entonces todas las fuerzas que ayuden a contrarrestar eso serían fuerzas resistentes, ¿verdad? Entonces, el empuje pasivo, entonces, suma de fuerzas en X resistentes
entre fuerzas en X actuantes, ¿verdad? Entonces, en este caso la fuerza actuante es el empuje activo, ¿verdad? Y las fuerzas resistentes, pues es el empuje pasivo más el peso del muro, ¿verdad? Por el factor de fricción que se genera en la base, y como les dije, siempre se toma como tangente del ángulo de fricción entre el muro y la base, y ese ángulo de fricción en la base, que es como un coeficiente de fricción, el ángulo de fricción en la base se toma como entre 15 a 20 grados, ¿verdad? Y sacamos la fuerza, igual el factor de seguridad, pero el factor de seguridad sería pues, la suma de fuerzas resistentes entre la suma de fuerzas actuantes, ¿verdad? Y se busca que sea mayor o igual que 1.10, ¿verdad? Igual, si cumple, está bien. Si no cumple, revisar, ¿verdad? Y otra vez, si no les cumple, pues nada más en sus conclusiones ponen que el muro es inadecuado y que hay que redimensionarlo. ¿Ok? Y la última revisión, que sería por capacidad de carga, tenemos otra vez con los momentos con respecto a este punto, ¿verdad? Que tenemos el empuje activo, tenemos el empuje pasivo, tenemos el peso del concreto, ¿verdad? El peso del muro de concreto aquí, el peso de esta porción de suelo, el peso de esta porción de suelo, este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Entonces, hacemos el truco de encontrar la resultante de las fuerzas en Y con su brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, decimos, suma de momentos con respecto al punto A es igual a la resultante por el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, despejando la suma de momentos con respecto a sobre la resultante vertical, que sí la tenemos, ¿verdad? Que es la suma algebraica de las fuerzas verticales es igual a la distancia de la posición de la resultante, ¿verdad? Y esa distancia de la posición de la resultante debe de quedar dentro de lo que se llama núcleo central, ¿verdad? Dentro del núcleo central, que para una figura rectangular quiere decir que tiene que estar, si el ancho de la zapata es un ancho B, ¿verdad? El núcleo central debe ser el tercio medio, ¿verdad? Entonces, la resultante debe quedar en esta zona de aquí, ¿verdad? Ahorita déjame ver cuánto es la base, unos 50 metros, o sea que aquí son 0.5, aquí es 1 metro, aquí es 1.5, ¿verdad? Entonces, la resultante debe ser mayor que 0.5, pero menor que 1 metro, para que cumpla, de acuerdo al ancho que traemos de unos 50 metros de zapata. ¿Ok? Esas serían las dos revisiones que nos faltarían por hacer. ¿Ok? Entonces, recapitulando, ¿verdad? Con respecto al tanque, por aquí lo tengo, creo. La capacidad de carga es de una zapata corrida. Utilizamos ya sea Tersaille o Skempton. ¿Ok? Para la zapata corrida
que sería la fórmula de CNC más un medio de gamma B N gamma por gamma de F, ¿verdad? NQ. Obteniendo parámetros de resistencia C' y phi de correlaciones con el número de golpes, o bien el ángulo de fricción también se puede obtener del índice plástico, como les dije, que se pueden obtener googleando por internet. Luego el cálculo de asentamiento se hace de toda la superficie circular, ¿verdad? Donde está distribuido el peso del tanque, tomando en cuenta la carga distribuida como el peso del tanque lleno de agua distribuido en el área, pues me va a dar el esfuerzo en toneladas por metro cuadrado que tenga, y con Businesc voy a obtener a diferentes profundidades donde yo lo necesite para la estimación del asentamiento. Acuérdense que les dije que vamos a suponer que tenemos un espesor de estrato de 8 metros, ¿verdad? Obviamente que lo tenemos que suponer saturado para poder aplicar la teoría de capacidad de carga, perdónenme, para poder aplicar la teoría de asentamientos de tercera álgebra de consolidación. Entonces, si me quedan espesores de 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, ¿verdad? Pues quiere decir que yo necesito los valores a mediación de esos 2 metros para obtener que me da con Businesc aquí, ¿verdad? De esfuerzo de sobrecarga a esas profundidades, ¿verdad? Utilizando el nomograma para área circular, ¿verdad? Ok. Acuérdense que teníamos el área circular, la distancia del radio del área circular y el radio al que yo quería conocer la profundidad, y z, ¿verdad? Y usamos la curva que les pasé de área circular, ¿verdad? Entonces ya en cada uno de estos pues, utilizamos el asentamiento, que sería el índice de compresibilidad sobre 1 más E0 por el logaritmo del esfuerzo geostático más la sobrecarga sobre el esfuerzo geostático por H, ¿verdad? Para cada uno de los segmentos lo sumamos y me da el asentamiento total, ¿verdad? ¿Ok? El que les dé, ¿verdad? CC se obtiene también de los límites de consistencia, ¿sí? E0 se puede obtener de la humedad natural que viene en la mecánica de suelos, ¿verdad? Y la relación de vacíos es igual al contenido de humedad por la densidad de sólidos. La densidad de sólidos es generalmente 2.5, 2.4. Entonces, si tienen el contenido de humedad por 2.5, le va a dar una relación de vacíos natural que tenga el suelo, y esa es la que toman como para usarse en el cálculo del asentamiento, ¿verdad? Y lo demás pues ya lo acabo de explicar, ¿ok? Entonces, muy importante nada más que efectivamente ustedes incluyan para sus cálculos, ¿sí? Estos puntos de aquí, perdón, objetivos: determinación de capacidad de carga, asentamientos, empuje de tierra y estabilidad para estructura de retención, ubicación: Reynosa, Tamaulipas, o Cadereyta, no me acuerdo, creo que era Reynosa, Tamaulipas, no me acuerdo, Cadereyta, no me acuerdo. Descripción del sitio: pueden ponerle algo similar a lo que viene en el reporte de mecánica de suelos, que es una arcilla limosa de cierto espesor, se investigó hasta cierta profundidad. La descripción del proyecto: son tanques de almacenamiento de combustible, para la refinería o qué sé yo. Asentamientos: ya pone sus cálculos de asentamientos. Capacidad de carga: pone sus cálculos de capacidad de carga. Igual para empujes de tierras: el cálculo de empujes de tierras, el cálculo de la estabilidad de la estructura de retención. Y en las conclusiones pues ponen
¿Qué comentan ustedes sobre los valores que les dieron? Si son adecuados, si no son adecuados. En caso de que no sean adecuados, ¿qué se tiene que hacer? Si redimensionar, recimentar, ahí lo que ustedes quieran comentar está bien, ¿verdad? Nada más que elaboren una conclusión con respecto a los resultados que obtuvieron, ¿ok? Y pues bueno, entonces, caray, estoy haciendo bolas aquí. Pues entonces, eso es en esencia lo que les pido. Ya les cambié la fecha de entrega para unos 2 días más. Espero que les sirva. Y siguiendo estos pasos, que también ya los había comentado en clase, nada más aquí lo estoy repitiendo, pues espero que les sirva para elaborar metodológicamente y sistemáticamente. Propongan todo lo que no, lo que necesiten de dato, propónganlo, nada más justifíquenlo. Si lo vieron en algún libro, si lo vieron en alguna gráfica, si lo vieron, nada más digan de dónde lo sacaron, ¿verdad? El peso volumétrico, la resistencia no drenada, la cohesión drenada, el ángulo de fricción interna, la relación de vacíos inicial, el índice de compresibilidad, digan de dónde lo propusieron en base a los datos que vienen plasmados en la mecánica de suelos, ¿verdad? Que sea una extrapolación de eso, ¿ok? Fuera de eso, pues les deseo mucha suerte, sigo revisando exámenes y ya que tenga sus pías, pues ya también me comunicaré con ustedes para que sepan cuándo les doy resultados y también prepararnos a aquellos que no tengan tanta fortuna para decirles cuál es el contenido de examen extraordinario. Ok, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.